Esta semana revisaremos los capítulos 4 al 6 del libro de Mosía. Ya nos comenzamos a introducir en este resumen que Mormón está haciendo, ustedes ya saben, de las planchas mayores de Nefi. Hemos comenzado a disfrutar, no sé si ustedes, pero yo sí, de este discurso espectacular del rey Benjamín. ¿Se acuerdan quién era el rey Benjamín? Qué bueno, hijo del rey Mosía, que había vivido en la época de Amalequí. Amalequí era el último descendiente de la familia de Leví, Nefi, que terminó el mandato de escribir estas preciosas planchas menores de Nefi, que finalmente se trasladaron y continuaron hasta llegar a manos de Mormón, 400 y algo años después de Cristo. Por lo tanto, este Amalequí hizo una gran obra, no teniendo descendencia, y entonces viendo que Mosía, este rey de Zarahemla, era un hombre muy fiel, vivió en esa época, murió y finalmente conoció a su hijo, que era el rey de Zarahemla, quedó finalmente después de su padre. Y este rey Benjamín entonces toma estos registros preciosos con todo lo que eso significa, recibiendo no tan solo las planchas menores, sino que también la espada de Labán, recuerda, y la liaona y todas las cosas que ellos tenían. Y entonces el rey Benjamín nos deja después de pasar los años. Recuerden que ya el rey Benjamín estaba muy anciano y tiene la necesidad de poder hablar al pueblo, después de haber recibido una revelación de un ángel. Y este discurso que comenzamos a revisar la semana pasada es extraordinario, espectacular, uno de los mejores discursos que podemos ver en las Escrituras. Y hoy día vamos a revisar no tan solo la continuación de este discurso, que es precioso porque se centra, por supuesto, en el Salvador y la obra que él hace. Ya la semana pasada revisamos algunos conceptos muy interesantes y esta semana termina este discurso. Pero lo más extraordinario es que también vamos a ver qué pasó con el pueblo, cuál fue la reacción después de escuchar este maravilloso discurso. Muchas veces nosotros recibimos mucha instrucción y muchas personas y muchos profetas hablan de algunos principios que enseñan a su pueblo, pero pocas veces vemos la reacción que tienen aquellos que escuchan estos mensajes. Aquí veremos entonces qué pasa con este pueblo, un pueblo que aparentemente se había mantenido por mucho tiempo en paz, estaban bastante unidos, disfrutaban de lo que significaba estar cerca de Dios. Y este rey creo que fue una de las alegrías más grandes, ver a su pueblo feliz, en paz, que era un poco la gran misión de cualquier líder. Él no tan solo era un profeta, sino que también el rey Benjamín era un líder militar. Por lo tanto, había también peleado en muchas ocasiones defendiendo a su pueblo. Y aquí también podemos ver que él se preocupaba de la parte espiritual de su pueblo. Zarahemla junto con el pueblo de los nefitas que se unieron, ¿recuerdan ustedes? Bueno, estoy muy ansioso. Vamos a revisar entonces estos capítulos. Como siempre digo, mi nombre es Luis Calquín y bienvenidos a todos aquellos que se incorporan cada semana, que son muchos, en este estudio del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Solamente me tomaré un minuto para agradecer a todos ustedes, hermanos, hermanas, que están semana a semana conectados con estos videos. Y me siento súper humilde de poder llegar a tanta gente y básicamente de leer sus comentarios, que realmente más de una lágrima me han sacado. Muchas historias interesantísimas, momentos que están viviendo ustedes en sus diferentes lugares, en diferentes países. Insisto, me siento sumamente privilegiado por esta oportunidad que tengo de llegar a tantas personas y definitivamente también para mí ha sido muy
enriquecedor estar revisando el libro de Mormón y todas las enseñanzas. Solamente decirles que estoy muy feliz y por favor continúen comentando, porque me he dado cuenta que muchos de ustedes también leen los comentarios y se fortalecen con los comentarios de otros hermanos y hermanas. Como ya les dije la semana pasada, si alguno no sabe cómo acceder a los videos anteriores, por favor pónganme una nota y yo les doy la instrucción exacta. Y también muchos me han preguntado de cómo poder suscribirse al canal, para que de este modo los videos puedan llegar en forma automática y se les pueda avisar. Solamente un pequeño mensaje y yo se los doy para no tomar mucho tiempo en el estudio. No me gusta estar hablando de ambas cosas, pero es imposible. Es la única forma de comunicación que tengo con ustedes en forma masiva y por favor, si tienen alguna duda, solamente escríbanme y yo feliz de poder ayudarles. Insisto, el agradecimiento por la fidelidad, la lealtad de muchos hermanos que semana a semana están muy pendientes de estos videos. Así que muchísimas gracias. La semana pasada estuvimos revisando, como ustedes recordarán, este precioso mensaje. La organización que tenía este pueblo, recuerdan ustedes que muchos hermanos escribían y estaban dando los detalles del mensaje a las personas que no podían escuchar al rey Benjamín, porque aparte de la avanzada edad, la distancia desde la torre que se había creado hasta del último lugar que estaban escuchando, probablemente no se podía escuchar el mensaje con claridad. Y entonces habían hermanos que se preocupaban de llevar este mensaje a las personas que estaban más atrás. Aparte de eso, estaban muy atentos, estaban muy cómodos en el sentido de que estaban como familias escuchando este mensaje y por supuesto tiene que haber sido una experiencia espiritual muy grande que me imagino que para muchos quedó en la memoria. Y también más adelante vamos a ver que ellos contaron esta experiencia a sus hijos, a sus nietos, de lo que tenía que ver con el último mensaje de su rey, del rey Benjamín. Y más allá de la organización y de todos los elementos externos de este mensaje, los elementos más espirituales, el contexto específico y los conceptos que se tocaron en este mensaje fueron realmente extraordinarios. Y fue así como en los primeros versículos del capítulo 4 dice, en esta primera parte, por así decir, él termina de hablar y miró alrededor, dice, en el versículo 1, hacia la multitud. ¿Y saben qué había pasado? Habían caído a tierra, se habían caído a tierra por el temor del Señor. El temor del Señor había venido sobre ellos, dice. Y cuando hablo de temor y cuando se habla aquí, entre comillas, digamos, porque no es ese miedo que a veces podemos pensar o esa palabra que a veces se puede malinterpretar. Pero sí hablamos de que ellos se dieron cuenta. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada el rey Benjamín hablaba de la nulidad de nosotros, de que nosotros siempre deberíamos estar pendientes en las bendiciones que recibimos de Dios y ser humildes? Y él incluso nos comparó y nos dijo que éramos menos que el polvo de la tierra. Y que Dios siempre nos había bendecido. Y nosotros tendríamos que tener un espíritu de agradecimiento constantemente. Y cuando el Señor nos bendice, de alguna manera nos dice también que Él nos paga en relación a la obediencia a los mandamientos que tenemos. Por lo tanto, continuamos siendo deudores de Él y seremos deudores para siempre, para siempre. Ese concepto que lo remarcó fuertemente era básicamente para que nosotros nos pusiéramos en el lugar correcto. Incluso por ahí nos preguntaba la semana pasada, ¿de qué tenés que jactaros? ¿Tendrás algo que hablar de ti mismo? Todo esto con la finalidad de que ellos se pusieran, insisto, en el lugar correcto, mirando a Dios siempre con agradecimiento. Qué importante es ese concepto. Cuando no hay agradecimiento en nuestro corazón,
Un pasaje de las Escrituras de Doctrina y Convenio nos dice que Dios se enoja, está un poquito desconcertado por todo lo que significa lo que Dios nos ha dado, y a veces cuando no tenemos ese espíritu de agradecimiento, las cosas no andan bien. Pero el concepto de caer a tierra y quedar un poco sin fuerzas y completamente desvanecido es también una acción que podemos ver en muchos momentos en las Escrituras, en diferentes pasajes. Muchas personas han tenido ese tipo de experiencia, y probablemente ustedes también. Cuando hemos recibido alguna instrucción que nos ha descolocado, que ha sido como una revelación, muchas veces caemos en ese trance, en ese pensar, wow, y empezamos a recordar las palabras que hemos aprendido. Llega un punto en que incluso las personas pueden hasta perder su estabilidad, y dice ahí que cayeron a tierra. Muy pocas veces, insisto, vemos la reacción de aquellos que reciben los mensajes de los profetas y de los líderes. Aquí tenemos un caso, y fue algo realmente extraordinario. Y Mormón deja entrever esta experiencia en este análisis y en este resumen que comienza a hacer de las planchas mayores de Nefi. ¿Y saben por qué habían caído? ¿Saben por qué habían caído? Dice, porque se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. ¿Se fijan? Habían entendido exactamente lo que el rey Benjamín les estaba diciendo. Y entonces ellos empezaron a decir en forma espontánea, oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados, decían, y sean purificados nuestros corazones. Porque, fíjense aquí, qué importante esto, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Entonces está este concepto que es fundamental. Ellos creían en Jesucristo, y estaba esto haciendo en sus corazones un cambio importante. Cambio que deberíamos tener ustedes y yo constantemente, y renovarlo cuando escuchamos estas cosas. La pregunta es obvia. ¿Hemos nosotros tenido también este cambio de corazón por la creencia que tenemos en Jesucristo? Sigamos viendo lo que pasó en los siguientes versículos. Y aquí podemos ver que ocurrió exactamente lo que el rey Benjamín trataba de enseñarles, pero ahora no en una forma teórica, sino que ocurrió un hecho concreto en las vidas de ellos. No es lo mismo cuando uno recibe una instrucción, en términos teóricos, insisto, alguien le dice algo a alguien, a cuando uno recibe esa experiencia y algo ocurre con uno. No es lo mismo. A veces las palabras sobran cuando hay una experiencia espiritual personal. A veces tratamos de explicar algún concepto, pero cuando recibimos por el Espíritu alguna señal, algún sentimiento, algún susurro, tantas formas como el Espíritu funciona, las palabras ya no son necesarias, porque entendemos exactamente lo que tiene que ver con lo que se nos quiso explicar en el comienzo. Y fíjense qué pasó aquí. Y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos. ¿Ok? Y fueron llenos de gozo. Fueron llenos de gozo. Hermano, ¿han ustedes sentido ese gozo? ¿Han sentido ese fabuloso gozo que significa saber que Cristo vive y que todo lo que estamos estudiando es correcto? Ellos lo sintieron en ese minuto. ¿Y saben por qué? Habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir. Según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Todo esto que, insisto, era teórico, había tenido un resultado en las vidas de ellos. Y esto está relacionado con esto. Aquí se habla específicamente de la remisión de los pecados. ¿Cómo se han sentido cuando ustedes
han tenido la experiencia de que las faltas que se han cometido o que hemos cometido, de alguna manera el Señor ya las ha escuchado y las ha perdonado. O hemos sentido que efectivamente nosotros nos hemos sacado esa carga por causa de esta fe que tenemos en el Salvador. ¿Ha ocurrido eso con nosotros? Bueno, si hay algo que puedan compartir en los comentarios, me encantaría leerlo. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también les ayudaría a escuchar y leer algunos comentarios de otros hermanos. Cuando esta situación se daba, y yo creo que todo maestro en algún minuto hemos tenido esta experiencia, cuando vemos que nuestros alumnos están recibiendo la información de lo alto, están con el espíritu muy cercano. Y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de poder en ese minuto continuar testificando en relación a estas verdades, porque la conexión es perfecta. Los maestros siempre tratamos de llamar el espíritu en nuestras clases, pero cuando ya sabemos que esto está aquí, es el momento de continuar confirmando y enseñando algunos otros principios que vale la pena que el espíritu nos confirme. Y así ocurrió con el rey Benjamín. Dice que abrió la boca de nuevo y empezó a hablarles, diciendo en el versículo 4, mis amigos y hermanos, parentela, pueblo mío, dice, quisiera otra vez llamaros la atención. Y les empieza a decir, fíjense estos conceptos, para que podáis oír y entender el resto de las palabras que os hable. O sea, todavía había un par de conceptos más que él quería entregar. Porque aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, ¿recuerdan? Os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverara en la fe hasta el fin de sus vidas. Le da todo ese marco para que la gente se ubique exactamente donde debe estar. Al final le dice, quiero decir la vida del cuerpo mortal. Digo que este es el hombre que recibe la salvación, y le remarca esto. Si ustedes están en eso, les dice, entonces ustedes están en un buen camino. Ellos son hombres y mujeres que reciben la salvación por medio de la expiación, y lo vuelve a marcar, que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano, que ha existido desde la caída de Adán y que existe y que existirá jamás hasta el fin del mundo. Fíjense cómo maneja el concepto del pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque esto es una verdad. Y como lo enseña Doctrina y Convenios en la sección 93, la verdad es el conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras. Por lo tanto, fue preparado esto desde la fundación del mundo y tiene validez hoy, decía él, y también en el futuro y para siempre. Qué maravilloso es específicamente el concepto de apuntar a Jesucristo y a su expiación. Y fíjense que ese concepto de la expiación no lo deja separado de lo que tiene que ver con la caída de Adán. Y aquí lo menciona. Recuerdan que les contaba yo que es importantísimo entender la caída para poder entender un poco mejor la expiación. Porque obviamente nos salva y nos perdona y nos sana nuestras heridas, porque nosotros venimos de un estado caído, que está relacionado con esto de el segundo pilar que hemos hablado del plan de salvación: creación, caída y expiación. A veces hay versículos que uno trata de resumir para poder manejar los conceptos de una manera diferente, pero estos versículos y estas palabras del rey Benjamín son muy difíciles poder salir un poco de las palabras que
el rey Benjamín habla porque son exactas. Y no quiero correr el riesgo de que haya algún concepto que no se toque. Versículo 8, por favor, pongan mucha atención. ¿Han escuchado ustedes, que el libro de Mormón es extraordinario, es maravilloso? Bueno, estos son algunos de los conceptos por los cuales el libro de Mormón tiene esa calificación. Esto es la médula de lo que tiene que ver con el libro de Mormón. Alguno dirá la visita de Jesucristo a las Américas. Por cierto, son eventos fundamentales y lo vamos a ver en unos meses más. Pero en términos doctrinales, el rey Benjamín nos pasea por el plan de salvación completo y que nos fijemos y nos centremos en lo que es lo más importante, que ese es el tercer pilar del plan de salvación. Me refiero a la expiación de Jesucristo. Todo el Evangelio gira en torno a este evento, a la expiación. Las ordenanzas, el templo, todo lo que hacemos en la iglesia está relacionado con esto que está hablando el rey Benjamín. Por eso pongo la atención y que abran sus ojos, abran sus oídos y su corazón preparado para que entiendan y vuelvan a este discurso y lo repasen, porque es sumamente importante. Fíjense lo que dice. Y este es el medio por el cual viene la salvación. Si están interesados en esto, vale la pena escuchar. Y no hay otra salvación aparte de esta, de que se ha hablado. Ni hay tampoco otra condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. Y aquí viene algo que a mí realmente me emociona. Entiendo por qué esta gente cayó al suelo y prácticamente quedó sin fuerzas por las cosas que habían recibido. El versículo 9 nos da, a mi modo de ver, incluso el 10, la clave de todo esto. En este mundo, en estos temas que hablamos del Evangelio, hay un elemento que marca la diferencia entre una persona y otra. Y está relacionado, mis queridos hermanos, está relacionado con un regalo que recibimos de Dios. Quiero que entiendan bien ese concepto. Es un regalo que recibimos de Dios. Y todo regalo, normalmente piensen en los niños cuando reciben algún regalo empaquetadito, con una rosa, con un color bonito, etc. Y se nos da empaquetadito. La alegría es preciosa, indescriptible. Bueno, este regalo, lo que tenemos que hacer es abrirlo y disfrutarlo. Primero aceptarlo. O sea, si alguien me viene a dar un regalo y yo no lo acepto y lo desecho y ni siquiera lo abro, de alguna manera estoy viendo el interés que tengo en quien me da el regalo o en el regalo mismo. Véanlo como ustedes quieran. Pero veamos esto, y estoy haciendo hincapié en esto que a lo mejor es muy largo, pero quiero que entiendan el concepto de que esto es un regalo que si ustedes lo tienen, agradézcanlo, porque hay muchas personas que no han querido recibir ese regalo o no han querido abrir ese regalo. Vamos a ver si descubren cuál es este. En el versículo 9 dice, y fíjense cuántas veces repite el mismo concepto. Creed en Dios. Creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas, que el Señor puede comprender. ¿Pueden identificar cuál es el regalo? A ver si lo ponen en los comentarios, porque es la única forma que tenemos de interactuar. 1, 2, 3, 4 veces en el mismo versículo. Y si seguimos en el 10, fíjense. Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. ¿Pueden identificar ese regalo? Hermanos, definitivamente es el concepto de creer.
¿Por qué hay alguien que cree y por qué hay otras personas que no creen? ¿Qué hace que uno crea? Ese solo hecho de decir, mira, sí, esto es así, sin haber mirado, sin haber recibido una revelación, sin que un ángel haya venido ante mí, yo puedo decir, sí, esto es verdadero, yo sé que es verdadero, o yo lo siento. Sienten algo en sus corazones, sienten algo en su mente, en su persona, de repente hasta un escalofrío por ahí, ¿por qué no? Tantas formas como el Espíritu nos hace sentir de que realmente esto es verdadero. Cuando eso ocurre en ustedes, en mí, interpretemos eso como algo divino, algo que no es de este mundo, algo que viene de Dios. ¿Y cómo no va a venir de Dios si estamos hablando del Espíritu Santo? Si somos miembros de la iglesia, ustedes recibieron después de haberse bautizado un don maravilloso. El concepto de don, ¿les dice algo? Bueno, un don es un regalo, es un talento. Ese es el mismo don que estamos hablando, que corresponde, por ejemplo, al concepto, y aquí lo voy a decir, de creer. Creer es un don. Cuando creemos en algo, cuando creemos en Cristo y sabemos que todo lo que se nos ha contado con respecto a Él es verdadero, y nosotros lo creemos, hemos aceptado este regalo y lo estamos abriendo y lo estamos disfrutando. Al final del versículo 10, porque me he concentrado mucho en la palabra creed, pero dentro de estos dos versículos hay muchos conceptos que son importantísimos. Creed en Dios, creed que Él existe, que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en el 10 dice, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios, ¿recuerdan? Y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y al final del 10, la clave de estos versículos. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, o sea, si efectivamente hemos abierto este regalo y lo estamos disfrutando, Él nos dice, no se queden ahí, sino que mirad ahora que las hagáis. Si creéis estas cosas, mirad que las hagáis. O sea, no tan solo un concepto teórico que lo hemos aprendido y lo comprendemos medianamente, sino que lo involucremos en nuestro corazón, en nuestra mente, entendamos el propósito de estos conceptos y lo pongamos en práctica, que es lejos una de las cosas que hace y que maneja la diferencia entre una persona y otra. Hay muchas personas probablemente que saben este tipo de cosas, pero no todos quizás obremos o hagamos las cosas que deberíamos hacer. Ahora, el que creamos en algo y lo hagamos, finalmente es lo que define que realmente lo creíamos. Porque si no creo y no lo hago, ¿cuál es la diferencia? ¿Me explico? Si yo creo en algo y no hago nada y lo comparo con alguien que no cree, ¿cuál es la diferencia? Yo diría incluso es peor, porque ya tengo la información y no estoy haciendo absolutamente nada. Por último, esta otra persona ni siquiera sabe, no lo sé. Pero el hecho que maneja la diferencia, que hace la diferencia, es cuando yo hago las cosas que se supone que son correctas. Y aquí el rey Benjamín está haciendo un hincapié fuertísimo. El final del versículo 10 del capítulo 4, no lo olviden. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. ¿Ok? Y el versículo 11 dice, y otra vez os digo, como que ya viene a repetir cosas que ya había hablado. Le vuelve a decir exactamente lo mismo, que cuando sabemos de la bondad de Dios, hemos probado su amor, etcétera, y habéis recibido la remisión de sus pecados, etcétera, etcétera. Él le dice, si estás en esas condiciones,
Dice, así quisiera que recordaseis y que retuvieseis siempre en vuestra memoria dos cosas. Y eso vale el consejo para todos nosotros, que recordemos siempre la grandeza de Dios, por un lado, y la otra es vuestra propia nulidad. Aparentemente él, en este discurso, él ha mencionado esto varias veces y aquí lo vuelvo a repetir, que no olvidemos este concepto, el concepto de la grandeza de Dios por un lado y nuestra propia nulidad. Y dice, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, dice, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de nulidad, necesitamos la ayuda de un ser divino. Y permaneciendo firmes, dice, en la fe de lo que está por venir. Bueno, aquí les dice de las cosas que están por venir. Yo diría, nosotros debemos estar firmes por las cosas que ya sucedieron, pero también hay otras que van a venir. Yo diría, la restauración del Evangelio no es y no se justifica porque efectivamente viene un evento muy importante muy pronto, que está relacionado con la segunda venida del Salvador. Entonces estas palabras nos pegan exactamente a nosotros muy fuerte también. Las cosas que están por venir. Hay muchas cosas que están por venir y que nuestros profetas nos han dicho que están cerca. Versículo 12. Y aquí os digo que si hacéis esto, ¿qué pasará? Siempre os regocijaréis. Estaremos bien. Independientemente de las condiciones, si hacemos esto estaremos felices. El Evangelio es para dar felicidad, no angustia. ¿Ah? Y seréis llenos del amor de Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasará? Fíjense algunos elementos. Y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó. Esta parte también para mí es súper importante. Y aumentaréis el conocimiento de la gloria de aquel que os creó. O sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. ¿Saben ustedes que cuando una persona es bautizada en la iglesia y recibe este don maravilloso que tiene que ver con el Espíritu Santo, después de eso nosotros comenzamos a tomar las Escrituras o empezamos a ver algunos eventos que ocurren en nuestra vista? Y la comprensión que uno comienza a tener es absolutamente mayor. Parece ser que cuando uno está bien con Dios, hay puertas y ventanas que se abren en los cielos y comenzamos a mirar cosas que antes no veíamos con esa perspectiva. Y empezamos a entender algunas cosas mejor. Incluso las mismas escrituras que probablemente habíamos leído antes o habíamos escuchado de algunas escrituras, ahora podemos comprenderla de una manera mucho más clara. ¿Les ha pasado eso? A mí sí. Yo me recuerdo claramente cuando era misionero, por ejemplo, y empecé a estudiar el libro de Mormón un poquito más detallado y algunas otras escrituras, de repente explotaban algunas escrituras en mi vista, cosas que ni siquiera me había imaginado anteriormente. Y en ese minuto, probablemente por la condición que tenía, no sé, como uno cuando misionero está dedicado a ciertas cosas, al servicio, etc., y está en una condición un poco mejor que cuando uno está en la vida normal, digamos. Pero ocurrían hechos de ese tipo. Había una comprensión mayor del conocimiento de Dios. Y esta promesa que aquí se da en el versículo 12, yo lo testifico absolutamente. Y eso puede ocurrir en nuestras vidas diariamente. El Espíritu Santo obra milagros en nosotros. Y anteriormente decíamos, si ya sabemos todas estas cosas, mirad que las hagáis. Y cuando eso ocurre, vienen estos milagros y el entendimiento empieza a estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es con respecto a lo positivo. Muchas ventajas vendrán cuando tenemos estos dos elementos. La grandeza de Dios y nuestra propia nulidad. Y también habrán algunas cosas que no tendremos.
en el versículo 13, 14, y etcétera, viene una lista de cosas que se supone que no vamos a tener. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no tendremos deseos, dice el 13, de injuriarnos el uno al otro. Estos deseos a veces ya empiezan a disminuir. No hay razón de disgustarme con alguien en una pelea, no sé, que no tiene mayor trascendencia. Y empezamos a minimizar todas esas cosas que probablemente lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Hay personas incluso que abren páginas web para empezar a discutir con otras personas de cualquier tema, incluso de política o de otros tópicos. Pero cuando estamos bien enfocados con el Espíritu del Señor, no tenemos el deseo de injuriarnos o de pelear con otras personas. Y saben que, sino de vivir, dice el versículo 13, pacíficamente. Y de dar a cada uno según lo que le corresponda. Espectacular esos versículos. Y saben que cuando uno habla de vivir pacíficamente, ¿saben lo que significa vivir pacíficamente en nuestro lenguaje? Significa tener paz. ¿Y qué significa tener paz? A mi modo de entender, significa tener un real conocimiento de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Tener conciencia del propósito de esta vida. La respuesta, una vez contaba yo en clases anteriores, la respuesta a estas 3 preguntas están relacionadas con el concepto de el plan de salvación. Conocemos el plan de salvación, por lo tanto, eso nos permite vivir en paz. Ahora, cuando nosotros vivimos pacíficamente, incluso ayudamos a que otra gente pueda también tener esa paz. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se puede contagiar a otras personas con esa paz? Muy simple. Predicar, comentar, compartir el Evangelio. Cuando yo pensaba en cómo le voy a poner el nombre a mi canal aquí en YouTube, no hallé, después de pensar de muchas cosas, no hallé nada mejor que poner compartiendo. El concepto de compartir. Bueno, le puse ahí compartir con Luis Alquín porque estoy compartiendo lo que yo tengo. Cuando uno comparte el conocimiento que tenemos en términos del plan de salvación, lo que finalmente estamos haciendo es compartiendo paz con la otra gente. Por eso en la Escritura a veces se habla de los pacificadores. ¿Sabes quiénes son los mayores pacificadores de este mundo? Aquellos que están compartiendo el Evangelio. Los misioneros, por ejemplo, son grandes pacificadores. Nuestro profeta, los apóstoles, las autoridades generales, todos aquellos que han sido llamados para poder compartir el Evangelio al mundo, y nosotros somos pacificadores, porque podemos entender exactamente lo que tiene que ver con el plan de salvación. No olviden el versículo 13, es muy interesante. No tendremos deseos de estar peleando, al contrario. Tampoco dice ni permitiréis, dice el 14, que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, obvio. Ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros, y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado. Obvio, cuando hay este tipo de sentimiento y estamos ya a un nivel diferente, no vamos a estar permitiendo que hayan disputas y riñas. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada yo les mencionaba, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas atrás, les hablaba yo de que cuando El Salvador vino a las Américas, lo primero que le hizo con la gente fue que no hubieran contiendas, contención entre ellos, sino que debería haber unión. Partamos con la unión con la familia, con nuestros seres queridos. Ahí es donde deberíamos vivir en absoluta armonía. Y de ahí proyectamos eso a todos aquellos que nos rodean. ¿Qué debemos hacer entonces? Versículo 15, muy claro. Le enseñaremos a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Ese concepto es muy interesante. No significa que debemos andar todos enojados, sin sonreír, porque el ser serio a veces es como un antónimo de la risa, pero
entiendan bien ese concepto. Yo diría seriedad que debemos estar de acuerdo y acorde al momento en que estamos viviendo. Si estamos viviendo un momento más relajado, bueno, está bien, pero si vamos a estar en una reunión o en una reunión sacramental, o etcétera, bueno, tenemos que guardar cierto respeto a lo que estamos viviendo. Entonces, enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente, y aquí viene el concepto maravilloso, y a servirse el uno al otro. El concepto de servicio, ustedes ya saben, que es el gran concepto que identifica el discurso del rey Benjamín. Y él lo entiende muy bien. Y por eso traspasa esta información al pueblo completo, que está ahí con los ojos y los oídos abiertos, escuchando a este líder en este maravilloso discurso. Y de aquí para adelante, hasta al finalizar este capítulo, el rey Benjamín comienza a enseñar un concepto que es muy importante. Fíjense ustedes, cuando ya se ha logrado de que las personas sientan que estas cosas son verdaderas, que realmente el Señor vive, que Él ha hecho algo importante para poder ayudarnos, me refiero específicamente a la expiación, a ellos, a la gente los pone en una circunstancia como un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. Hablábamos del servicio. E insta a que los padres de familia puedan estar muy atentos con la enseñanza de sus hijos. Recién lo veíamos. Pero aquí comienza a hablar de un concepto que es muy interesante, que está relacionado con ayudar a la gente que tiene menos, a los desposeídos. No tan solo en las cosas espirituales, sino que incluso también en las cosas físicas, en las cosas materiales. Una persona podrá leer las Escrituras, podrá sentir el Espíritu, podrá estar muy cercano a Dios, sí, por cierto, pero estamos viviendo en un mundo en que también necesitamos comer y necesitamos tomar agua, necesitamos alimentarnos, de lo contrario nos morimos también. Por lo tanto, no sacamos nada con solo predicar, sabiendo que la persona que está a mi lado también tiene grandes necesidades. Por lo tanto, él apunta a las necesidades también básicas de las personas. Y eso también es muy interesante. Y en el versículo 16 dice: vosotros mismos socorreréis a los que necesitan vuestro socorro, impartiréis de vuestros bienes al necesitado. Y después dice: no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Entonces, ¿hemos tenido nosotros algún momento de necesidades de cosas temporales? No es fácil. Incluso en ocasiones hasta nos cuesta tomar las Escrituras o ir a la iglesia, porque obviamente hay necesidades que deben ser cubiertas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han perdido el trabajo? Y hay una angustia enorme y nos ponemos en una faceta, en una situación que es muy angustiante. Entonces, no es extraño que los obispos, aún la iglesia, esté muy atenta, muy preocupada en las personas que tienen este tipo de necesidades también. Países que hoy día, imagínense, en la época que vivimos, que tienen muchos problemas de alimentación, de higiene, y la iglesia está constantemente ayudando a esta gente. Hace muy poquito en mi país hubieron algunos eventos, incendios y algunas catástrofes, y la iglesia llega en forma anónima, sin tanta publicidad ni grandes noticias o publicidad, y entrega ayuda a nuestro país. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado también algunos eventos y algunas situaciones en sus propios países. No es extraño que en un obispado, cualquiera este sea, el obispo esté muy preocupado también de aquellos que están necesitados en su unidad. Porque
Es importante la parte espiritual, por cierto, pero si alguien no tiene que comer, parece ser que eso pasa a ser una prioridad. Y hay que, de alguna manera, cubrir esas necesidades para que la persona dignamente pueda respirar, vivir, sabiendo que tiene lo mínimo para su sostén. Ahora, en la iglesia hay programas espectaculares que nos ayudan a no tan solo esperar la ayuda de alguien, sino que también nosotros podemos gestionar nuestros propios, cubrir nuestras propias necesidades. Por cierto que sí. Ahí está la idea número 1 que la iglesia siempre tiene con todos estos programas de bienestar. ¿Ah? Y que no simplemente la gente reciba y a cambio no dé absolutamente nada. No es la idea tampoco. Los obispos, las personas que están involucradas en todos estos programas de bienestar, de autosuficiencia, entienden muy bien lo que estoy tratando de decir. Pero aquí el concepto que el rey Benjamín quiere dar es que debemos siempre estar preocupados de aquellos que no tienen lo necesario para su bienestar. En el versículo 17 dice, tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto, detendré mi mano y no le daré mi alimento. ¿Cuántas veces también miramos a gente y decimos, mira, estas personas han hecho esto, y por eso están viviendo esto y esto otro? Y de alguna manera nosotros justificamos el que no estemos entregando cierta ayuda de diferentes maneras. Hay muchos discursos que hablan de esto, líderes constantemente nos están ayudando, pero aquí el rey Benjamín remarca este concepto y dice, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre y no tiene parte en el reino de Dios. Fíjese qué drástico es. Cuando tenemos una actitud de ese tipo, nos apartamos absolutamente del Evangelio incluso. Alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué culpa tengo yo que esa otra persona esté como está? Pero parece ser que el bienestar de esa otra persona también me involucra a mí y está relacionado con el Evangelio. Obvio. Acuérdense los 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Aquí estamos hablando de eso. ¿Cómo el rey Benjamín enseña con tanta claridad a esa gente que estaba pero muy preparada a escuchar? Recuerden que ya tiene una experiencia espiritual fuerte. Entonces el rey Benjamín refuerza estos conceptos con mucha claridad. Pues he aquí en el versículo 19, y nos pone aquí en esta condición, dice, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser? ¿Sí? ¿De Dios? Por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, por oro, por plata y por riqueza de toda especie que poseemos. ¿Se fija? No nos dice él, estamos todos en las mismas. ¿No somos todos mendigos? Ahora mismo dice, y los pone en la condición, les dice, bueno, no hemos estado todos aquí pidiendo ayuda a los cielos, que nos perdone esto, mirando hacia arriba, orando. ¿No estamos todos en la misma condición? Bueno, si es así, entonces tenemos que tener una actitud diferente también con aquel que está desposeído. No voy a leer cada versículo por razones obvias. Por favor, ustedes sigan leyendo los versículos 20, 21, 22, etc. Fíjense cómo Dios nos pone en este ambiente. Y ahora bien, dice el 21, si Dios, que os ha creado, de quien dependéis de vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede cuantas cosas justas le pedís con fe, creyendo que recibiréis. Dice, ¿cómo debéis entonces impartiros el unos al otro de vuestros bienes? Nos dice, nosotros somos personas que estamos recibiendo esto de Dios, entonces ¿por qué no nosotros debemos compartir también esto con aquellos que nos rodean? Y si juzgáis al hombre, dice, que os pide de vuestros bienes para no perecer, y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros sino a Dios, a quien también vuestra vida pertenece? Y con todo, ninguna petición hacéis
ni os arrepentís de lo que habéis hecho? Os digo, ay de tal hombre, porque sus bienes perecerán con él. Y digo estas cosas a los que son ricos en lo que toca de las cosas de este mundo. Hay muchas personas que, por supuesto, han sido bendecidas con muchas cosas y a veces retienen estos elementos y no ayudan a aquellos que están alrededor. Pero bueno, cada uno tiene que ponerse en el escenario que le corresponde y ver cómo funciona de la mejor manera. Incluso le da un pequeño mensaje a aquellos que somos pobres. En el 24. Además digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día a otro, me refiero a todos vosotros que rehusáis al mendigo porque no tenéis, quisiera que en vuestros corazones dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. O sea, incluso el concepto de qué pasa en el corazón de esa persona. A pesar de que no tiene, si tuviera, daría. Ese concepto es el que tenemos que tratar de tener. Entonces este mensaje no tan solo para los ricos y los que tienen, sino que incluso para los que no tienen. Ambos deben tener una actitud adecuada con respecto al desposeído. He tenido la oportunidad de meditar mucho este tipo de mensajes en mi vida, digamos, porque creo que la mayoría de las personas que viven en que ven estos videos, venimos de países que son pobres, ¿por qué no decirlo así? Somos países subdesarrollados en general, muchos de los países de Sudamérica, qué sé yo, y venimos de lugares donde probablemente tenemos muchas necesidades. Entonces a veces yo conversaba con algunas personas y decía, bueno, si yo camino, recibo mi sueldo y yo camino un par de cuadras para ir a mi casa, probablemente en el camino me voy a encontrar con mucha gente que me anda pidiendo dinero. Y si nosotros entendemos bien este concepto y empezamos a estudiar y hacer caso de lo que el rey Benjamín está diciendo, podríamos caminar por la calle un par de cuadras con mi sueldo del mes recién en mi bolsillo, y si alguien me pide, yo podría decirle, bueno, tengo que ser dadivoso y ser obediente a los consejos que se me están dando, y entonces yo le voy a dar a alguien que me esté pidiendo. En un par de pasos más alguien me va a pedir otra vez y para ser obediente hago exactamente lo mismo. Y en una forma de un poco divertida yo les contaba a algunos alumnos en algún minuto y les decía que probablemente mi sueldo podría simplemente terminarse en un par de cuadras caminando a mi casa. Y la pregunta es, ¿estará bien eso? Siento que llegaría a mi casa sin ningún centavo. Se supone que yo trabajo un mes para poder tener lo necesario para el bienestar de mi familia. Pero si yo empiezo a interpretar estas cosas de una forma literal y no con el espíritu, insisto, ese ejercicio de dar al que está alrededor mío podría terminar en llegar a casa sin ningún centavo. Espero que entiendan lo que estoy tratando de decir. Pero el versículo 27 nos abre otras ventanas y puertas del cielo para poder entender el concepto más espiritual de lo que se está enseñando. Y aquí está este maravilloso concepto. Dice así: y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden. Y después dice, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y aquí entonces se nos abre, como digo, algunos elementos que son sumamente interesantes. La pregunta viene inmediatamente a nuestra mente. ¿Qué significa hacer estas cosas en orden? Hemos escuchado que la iglesia de Jesucristo, ¿han escuchado eso? Es una iglesia de orden.
Y dentro de esta organización tenemos la gran bendición de poder tener programas que nos ayudan a acercarnos a Dios y que nos ayudan a poner en práctica los principios que se supone que debemos obedecer y los mandamientos. Y hay uno específicamente que nos pone estos conceptos en nuestra vida de una manera organizada y de una forma que podemos también, podríamos decir, ordenada y prudente. Y me refiero específicamente al programa que está relacionado con el ayuno. Si nosotros manejamos el concepto del ayuno, que deberíamos por lo menos hacerlo una vez al mes, eventualmente podrían ser más por diferentes circunstancias, pero el propósito del ayuno o los propósitos está relacionado con uno, acercarme más a Dios al dejar de comer, digamos, y recuerdan que hablábamos de eso, de que el espíritu de alguna manera esté controlando el cuerpo. El hombre natural es enemigo de Dios, decíamos la semana pasada. Y eso me significa y me permite comunicarme con Dios de una manera mucho más fluida, a pesar de que tengo hambre, pero estoy controlando el cuerpo de modo que el espíritu esté muy fortalecido. Ese es un propósito. Pero el segundo propósito es apartar el dinero que yo ocupo para comer en ese día que no estoy comiendo, y ese dinero voy y lo pongo en un sobre y se lo doy al obispo para poder aportar en las ofrendas de ayuno, que es la otra parte del propósito de este concepto. ¿Y qué se hace con esto? Simple, que ese dinero que yo dejo de utilizar en la comida llegue en manos de alguien que tiene una visión más amplia con respecto a las necesidades de la gente que nos rodea, y que él pueda de alguna manera también ayudar al desposeído. Este es un programa que nos ayuda a hacer que las cosas estén en orden y que sean prudentes. Y la otra cosa importante es que cuando yo doy, en el Nuevo Testamento también aprendemos de que cuando uno da, se dice que ojalá que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, y que cuando nosotros lo hacemos tratemos de hacerlo en forma anónima, que no andemos tocando trompeta como diciendo yo voy a ayudar a esta persona, mírenme. Obviamente no es la idea. Entonces el concepto del anonimato en la ayuda también es importante. Y finalmente entonces lo que se hace es que la persona ayuna, deja de comer, ese dinero lo ponen en manos del obispo, y el obispo entonces puede distribuir esto en las personas que realmente lo necesitan. Y se hace en forma digna, silenciosa, y que incluso la persona que recibe esa ayuda ni siquiera se entera de dónde apareció esa ayuda, para que lo atribuya, por supuesto, a Dios. Y nosotros, que de alguna manera estamos aportando lo que dejamos de comer en dinero, también incluso ni siquiera sepamos el destino final o el nombre de la persona que recibe esa ayuda, porque a mí lo que me importa es ayudar sabiendo que va a estar esa ayuda en manos de alguien que tiene la autoridad, y entonces esa ayuda va a tener un destino correcto para cubrir ciertas necesidades de aquellos que realmente valga la redundancia, lo necesitan. El programa es un programa extraordinario y muy ordenado, y que nos ayuda de alguna manera a entender y vivir este concepto que se está enseñando. Mirad que todas estas cosas se hagan con prudencia y orden. Hace algunos años, cuando llegamos con nuestra familia aquí a los Estados Unidos, como cualquier persona que comienza una aventura de este tamaño, llegamos mi esposa con nuestros 5 hijos, llegamos con muchos proyectos, con muchos sueños, y por supuesto con un par de maletas, y comenzamos a trabajar en este país. Pero ocurrió un hecho bien interesante. Cuando yo llegué a uno de los barrios, un barrio americano, me acuerdo que el obispo era un obispo que había servido la misión en México, por lo tanto sabía el español, cosa que fue una bendición para nosotros, que estábamos recién aprendiendo.
Y el obispo en el primer domingo nos dio la bienvenida, incluso conversó conmigo privadamente, con mi esposa, e inmediatamente nos preguntó: hermano Calquín, ¿necesita algo? ¿Podemos ayudarle en algo? No, le dije, no, estamos bien, vinimos, tenemos algunos proyectos, vamos a ver qué ocurre, pero agradezco su pregunta, pero no, y la vida continuó. Nosotros teníamos algunos dólares que habíamos traído para hacer, por pagar algún arriendo y poder instalarnos de alguna manera, con lo que significa hacerlo con 5 hijos, digamos. Nunca el dinero sobró, digamos. Pero me encantó esa pregunta que el obispo me hizo. Y no fue una vez, sino que en un par de meses más, nuevamente me llamó. Me decía: hermano Calquín, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo andan las cosas? Muy bien. ¿Necesita algo? Y la respuesta siempre era negativa. No, le dije yo, no, estamos súper bien, muchas gracias por preguntar, y continuamos adelante. Y yo trabajando en muchas cosas, mi esposa igual. Fue una experiencia no fácil, pero muy, muy agradable. Y esto se repitió más o menos en los siguientes 3 o 4 años, que frecuentemente el obispo siempre estaba muy pendiente de nuestra familia, y cosa que agradezco. Y siempre doy gracias, digamos. Pero en algún minuto ocurrió algo en nuestras vidas que, por supuesto, marcó un antes y un después de la visita en este país. Y ocurrió que estábamos un día durmiendo con la familia a las 3, 4 de la mañana, más o menos, como entre 4 y 5 probablemente de la mañana. Estaba todo oscuro, yo me recuerdo haber despertado un poquito, ¿cierto? Estaba todo oscuro. No sé, hubo una impresión diferente. Y olía un poco raro también. Y empecé a ver, y justo cuando estaba sintiendo algo en el ambiente, que estaba todo oscuro, sentí que alguien golpeaba la puerta en una forma muy fuerte y dando gritos. ¡Aló, aló! ¿Qué sé yo? Bueno, en inglés, por supuesto. Para que nosotros abriéramos la puerta. No entendía absolutamente nada. Entonces rápidamente salgo, mi esposa igual, y sucede que la persona que repartía el diario, el periódico, había visto que en el garage estaba saliendo humo. Y rápidamente me enteré, bueno, voy viendo, ya el humo era importante, y voy viendo de que había fuego en el basement, en la parte de abajo de la casa. Y fue así como yo rápidamente fui hacia abajo, porque habían 2 o 3 de los hijos míos que estaban durmiendo abajo, y yo abro la puerta del garage y sale pero una llama enorme así. Eso estaba totalmente cerrado, y al abrir la puerta entró oxígeno y salió todo la llama, y por supuesto yo me cubrí y rápidamente fui a sacar a los niños que estaban durmiendo. Y todos salimos tal como estábamos durmiendo. Los niños salieron, era un día de verano, ya no me acuerdo exactamente cuál fue el mes, pero todos salimos tal cual estábamos durmiendo. Ustedes pueden enterarse y pueden saber cómo eso tiene que haber sido de difícil. Estaba todo oscuro afuera, y empezamos a ver que desde el garage comenzó a salir llamas, y empezaron esas llamas a tomar el piso siguiente, digamos el piso principal, porque el basement es como el subterráneo. Y vimos que los vecinos comenzaron a acercarse y empezaron a traer algunas mantas, alguna ropa para cubrirnos a nosotros, que estábamos en paños menores, como decimos. Y nuestros hijos también. Fue una experiencia que no se las doy a nadie. Bueno, en síntesis, se quemó la casa. Fue una tragedia. Llevábamos aproximadamente ya casi 4 años acá. Y bueno, en términos de las cosas materiales, perdimos absolutamente todo. No tan solo por las llamas, sino por el humo, que ustedes saben que es lo que daña. Había un auto que estaba estacionado en el basement, quedó absolutamente, en el garage, digamos, quedó absolutamente quemado.
Las cosas dentro de la casa quedaron absolutamente inutilizadas. O sea, perdimos absolutamente todo. Habíamos llegado a este país con un par de maletas y ahora, después de 4 años, no teníamos ni siquiera las maletas. Todo se había esfumado, literalmente. Imagínense ustedes, eran las 7 o 8 de la mañana y nosotros, con algunas mantas, nos habían prestado algunos zapatos y mirando cómo la casa completa se había quemado. Una experiencia que la recuerdo y me da... me emociona mucho, por razones obvias, por todo lo que se vivió en esa época. Sucede que el obispo también llegó, me recuerdo, y llegó a nuestra casa, estaba el barrio completo y los vecinos y todo, los bomberos por supuesto llegaron, fue un acontecimiento. El punto es que en ese minuto ni siquiera nosotros teníamos dónde quedarnos, imagínense. El obispo, me acuerdo que en esa época, en ese día, justo él se iba a vacaciones. Me dijo: hermano Calquín, váyase para la casa, ocupe nuestro basement y puede quedarse ahí porque yo voy a estar un par de semanas fuera de la ciudad. Y por supuesto vamos a estar en contacto, los consejeros van a estar ayudándole en lo que se pueda. Y lo primero que hizo fue que nos quedáramos en su basement y que pudiéramos pernoctar en los siguientes días. Fue una bendición en realidad. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Básicamente porque cuando el obispo después volvió, parece que fue una semana y algo, fueron como 7, 8 días que estuvo fuera, él volvió y él me llamó a otra entrevista. Y así como lo había hecho anteriormente, él me llamó y me preguntó: hermano Calquín, ahora no le voy a preguntar si necesita ayuda, porque ahora yo sé que necesita ayuda, porque no tiene nada. y por supuesto yo estaba en una condición bastante desmejorada en términos, porque, insisto, habíamos perdido absolutamente todo, incluso la ropa y todo lo que una persona tiene en la casa. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en ese minuto yo me puse en una situación absolutamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Yo en Chile había sido obispo en 2 ocasiones, en la cual teníamos la posibilidad de poder ayudar a mucha gente, por razones del llamamiento, por supuesto. Pero yo nunca había estado en la otra posición de recibir ayuda. Y estaba en una condición absolutamente desmejorada. Y durante los próximos probablemente 3, 4, 5 meses, cada día llegaba a donde estábamos viviendo después, ayudas de diferentes tipos. Es que yo no sé si ustedes saben, cuando uno pierde todo, pierde todo. O sea, no teníamos una olla, no teníamos una taza para tomar, no teníamos absolutamente nada. Y la gente, en forma anónima, fue entregando ayuda que, insisto, nunca supe de dónde venía. El obispo, por supuesto, nos ayudó con ciertas cosas que nos ayudaron a ponernos nuevamente de pie. Y toda esta ayuda vino justamente de algunos ayunos que ellos hicieron especialmente para nuestra familia. Me recuerdo y me emociona, por supuesto. Nunca había estado en una condición tan vulnerable, en la cual en ese minuto necesitábamos todo. Lo único que yo tenía era un trabajo, afortunadamente, pero eso significaba para cubrir los gastos normales de la casa, pero no tenía nada. Todo lo que habíamos obtenido durante esos 4 años ya no estaba. Nunca en mi vida había visto tanta bondad de la gente que estaba a mi alrededor. Nunca había visto tanta generosidad que existía a mi alrededor. Pero por otro lado, nunca había vivido una experiencia donde toda esa generosidad no tenía nombres ni apellidos. Nunca supe
quiénes fueron las personas que nos ayudaron como familia, sino que simplemente el obispo era la cara visible de esa ayuda. Era el representante de Dios para que nosotros pudiéramos estar en buenas condiciones o en condiciones mínimas para volver a partir. Siempre yo estaba muy reacio a recibir ayuda porque yo me sentía autosuficiente. Pero Dios nos puso en unas circunstancias muy especiales, muy vulnerables, para que nosotros pudiéramos aprender cosas que, por supuesto, no hubiésemos aprendido si no hubiésemos vivido esa experiencia. Me recuerdo que mis hijos en ese momento habían trabajado durante un periodo largo para comprar muchas de las cosas que ellos querían utilizar en sus deportes. Habían comprado algunas cosas que, insisto, tenían mucho esfuerzo en su día a día para poder adquirirlas y en un par de horas esas cosas se esfumaron. Y ellos también, yo creo que recibieron una lección de saber que estas cosas van y vienen. Y en esto yo hoy día, con el tiempo, agradezco que hayamos vivido como familia, porque eso nos permitió, a mi esposa, a mí, a mis hijos, de poder entender de que nuestra fortaleza y las cosas más importantes de la vida no estaban en esas cosas que se incendiaron, sino que en la relación que teníamos como familia y en la relación que teníamos con nuestros vecinos también, y la relación que teníamos con nuestro Padre Celestial. Yo hasta el día de hoy agradezco esa ayuda que recibí, y de alguna manera también agradecer de que pertenecemos a una iglesia en que podemos recibir estas promesas, que seremos protegidos si es que así Dios lo quiere. Fue una experiencia hermosa que nos acercó mucho a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, que siempre yo veía a mis vecinos y a aquellos que me rodeaban como personas que siempre tenían una buena actitud con nosotros. ¿En qué sentido? Porque yo no sabía si ellos en algún minuto también ayunaron y aportaron para que nosotros pudiéramos tener de vuelta algunas cosas que se perdieron. Entonces yo miraba a alguien del barrio y yo decía, y pensar que este hermano probablemente también nos dio una mano en esta circunstancia difícil. Pero por sobre todas las cosas agradecíamos a Dios cada día por haber vivido esta experiencia y poder haber salido a flote nuevamente más temprano de lo que yo pensaba. Bueno, les cuento esto para decir que somos todos necesitados, todos mendigos, todos somos personas que en algún minuto vamos a necesitar y como lo hacemos cada día, dependemos de Dios. Y ojalá que no tengamos que vivir una experiencia tan dramática como la que yo viví, en la cual perdí todo. A lo mejor necesitaba una lección más fuerte para entender algunas cosas que otras personas las pueden entender sin ese tipo de experiencias. El concepto de que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden es fundamental. Ayudemos a aquellos que están a nuestro alrededor en la medida de lo posible. Partamos con, por supuesto, ayudar a la gente que está a nuestro resguardo. Estoy hablando de nuestras familias, aquellos que están alrededor nuestro. Pero en términos de ser generosos con nuestros bienes y con lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado, tratemos de hacer estas cosas con prudencia y orden. Y repito el concepto, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permitan. Versículo precioso, en el versículo 27 de este capítulo 4. Y ya termina este concepto. Ustedes pueden repasar otros conceptos en los siguientes versículos, que es muy interesante. Y al final del discurso, simplemente dice el rey Benjamín: y ahora bien, oh hombre, recuerda
y no perezcas. Parece ser que el concepto de recordar será un elemento fundamental para que no perezcamos. Parece ser que cuando alguien perece o cuando alguien no está bien, es porque ha olvidado algún concepto importante que en algún minuto aprendió. Por eso es que en la iglesia constantemente se nos está repitiendo estos conceptos para que podamos recordar los verdaderos principios del Evangelio. Por tanto, recordemos para que no perezcamos. En el capítulo 5, como les decía al principio, es interesante ver que siempre después de una intervención, de una enseñanza como maestros, siempre queremos ver cómo la gente está recibiendo el mensaje. Tenemos la gran bendición de ver qué pasó con esta gente en este resumen que Mormón está haciendo. Y dice en el versículo 1 que se mandó a indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que se les había hablado. A ver si habían recibido este regalo y lo estaban abriendo. Si creían, recuerden, esta es la clave, creer. Y todos clamaron a una voz diciendo, esta tiene que ser una experiencia extraordinaria. Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además sabemos de su certeza y verdad. ¿Por qué causa? Por el poder del Señor, del Espíritu del Señor Omnipotente. Por medio del Espíritu. El cual ha efectuado, dice, un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones. Por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno constantemente. Aquí hay una señal clarísima de cuándo realmente nosotros hemos recibido este cambio en el corazón. Si queremos saber si nosotros hemos recibido este cambio de corazón, es cuando no tenemos más disposición a obrar mal y queremos hacer lo bueno constantemente. Si eso ocurre en nuestras vidas, es porque efectivamente el milagro se ha producido. Así que en este versículo 2 se nos da la clave, y es lo que efectivamente pasó con esta gente. Y me imagino cómo tiene que haber estado el corazón, el ánimo de este rey que de alguna manera había producido y había sido un vehículo para esta transformación del pueblo. Esto que está viviendo el rey Benjamín no lo han vivido muchos líderes desde el comienzo, incluso desde Adán hasta, no sé. Muchas personas tuvieron la intención de querer hacer estos milagros o de ser parte de estos milagros, pero lamentablemente a veces la vida no les regaló ese deseo de ver a su pueblo tan enfocado a las cosas espirituales. Pero aquí el rey Benjamín tuvo esa gran bendición. Esta reunión tiene que haber sido realmente extraordinaria. En el versículo 4 dice, y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. ¿Hemos tenido ese gozo nosotros? No sé en qué minuto, cuando se bautizaron, o cuando ha ocurrido algún evento en sus vidas. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en nuestras vidas? Fíjense lo que pasó con el pueblo. Y estamos dispuestos, esa palabra me encanta, estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios, de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? No. Todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos el cáliz de la ira de Dios. Cuando una persona tiene ese cambio de corazón, cuando ha sentido realmente que estas cosas son verdaderas, la gente tiende a querer comprometerse. Y ese compromiso a veces nosotros le llamamos hacer convenios. ¿Y por qué no hacer convenios con Dios?
Ahora bien, estas palabras eran las que ellos deseaban, eran las que ellos deseaba el rey Benjamín. Por cierto, imagínense, un sueño para un líder escuchar al pueblo decir estas cosas. Y por lo tanto les dijo: habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Por cierto que sí. Y entonces aquí empieza a enseñarles un concepto que realmente es extraordinario. Y por un lado, era lo que él les había prometido en clases hacia atrás con respecto a lo que ellos debían hacer y qué nombre ellos debían ser llamados. ¿Recuerdan ustedes que hablaba de eso? Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, dice, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Porque aquí Él os ha engendrado espiritualmente, para que, pues, decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos e hijas. Aquí hay un concepto también que en muchas otras escrituras a veces se malentiende, pero aquí podemos ver que efectivamente llegamos a ser hijos e hijas de Jesucristo. Vamos a hacer un convenio. A pesar de que Él es nuestro hermano mayor, pero en este sentido llega a ser también nuestro Padre espiritual. Y bajo este título sois librados. Y no hay otro título por medio del cual podéis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomáis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. Habíamos hablado en la clase pasada y en la anterior de que el rey Benjamín iba a dar un nombre muy importante. Y aquí estamos en presencia de ese nombre por el cual nosotros vamos a ser identificados. Y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo, esto es lógica, tendrá que ser llamado por algún otro nombre. Por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. Volvemos al concepto y quisiera que también recordaseis, hace 2 minutos dijimos recuerda y no perezcas al final del discurso, que recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, ¿recuerdan? El cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que os halléis a la izquierda de Dios, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por el cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. ¿Alguna vez han escuchado en relación a lo que es un quiasmo? Un quiasmo es, también se le llama un paralelismo invertido. Es una figura literaria hebrea, dice que en la que las palabras o ideas se ponen en cierto orden y después se repiten de forma inversa. Mediante esta repetición se hace hincapié en las ideas y palabras importantes. Para hacerlo muy simple, cuando alguien escribe algo, estoy hablando de la antigüedad, se trataba de poner en la mente algunos conceptos que son importantes. Y entonces se usaba este concepto del quiasmo que viene de lo que es una letra X. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí hay cierto espacio, y aquí hay un concepto, un segundo concepto, un tercer concepto, y después estos conceptos que están aquí se repiten en la parte de abajo de la X. Entonces,
si le vamos a poner número 1, 2 y 3, después ese concepto se repite en el 3, 2 y 1, si es que pudiéramos explicarlo de esta manera. Por eso esa palabra de quiasmo. Entonces, por ejemplo, de repente habían personas que necesitaban poner en la mente de la gente algunos conceptos y reforzar algunos conceptos. Entonces creaban estas figuras literarias para que las personas al leerlas en su mente se repetían este tipo de conceptos en forma invertida. Bueno, y la mente, saben ustedes lo milagrosa que es que al repetirlo en forma invertida se genera una conexión mucho mayor con el concepto que se quiere dar. Vayan a Google, pongan quiasmo y estoy seguro que les va a quedar mucho más claro. Es un concepto muy interesante. Lo entretenido de esto es que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento contienen estas formas literarias. Hay una persona que es muy cercana a la fundación central de las Escrituras, que de alguna manera yo también he estado involucrado con muchos buenos amigos en esa fundación. Antiguamente esta se llamaba Central del Libro de Mormón, ahora se llama Central de las Escrituras. El hermano John Welch es el fundador, el cofundador en realidad, de esta fundación de Central del Libro de Mormón en ese tiempo. Insisto, ahora se llama Central de las Escrituras. Y John Welch es una persona que hoy día, por supuesto, está incluso en las redes haciendo lo mismo que yo hago. Yo con mucha humildad digo que aprendo mucho de él cada semana. Y él vivió una experiencia muy interesante y quiero contársela brevemente. Él sirvió su misión en el año 1965, 6, 7 por ahí lo podemos verificar, en Alemania. Y él entonces siempre estuvo muy involucrado en las escrituras, un joven que siempre era muy aplicado, digamos, y siempre estuvo muy pendiente en el libro de Mormón y por supuesto en nuestras escrituras. Y él sirvió en Alemania. Él cuenta la historia que cuando estaba en la misión, ya de hecho creo que estaba cumpliendo un año de misión, pasó por una iglesia católica, entiendo, en la cual estaban dando unos estudios o unas clases en relación al Antiguo y Nuevo Testamento. Él, como una persona muy interesada en esos temas, estuvo mirando cuáles eran las clases que habían para poder participar, incluso como misionero mormón, digamos. Y él se encontró con un tema muy interesante que se daba en un día viernes, que era en ese tiempo el día de preparación de los misioneros. Entonces ellos pudieron asistir a una clase que daba un sacerdote, alguien en relación a algunos temas. Y justamente él entró a una de esas clases en la cual se hablaba de este tema, de los quiasmos, en el Nuevo Testamento. Específicamente, si no me equivoco, era en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Entonces, él estuvo en esa clase y fue algo realmente impresionante y revelador. Aprendió en relación a esta forma literaria y fue muy, me imagino, interesante para él. En esa reunión que tuvo, en esa clase, estuvo pensando prácticamente todo el día en eso y finalmente se fue a su pensión, estuvo repasando, leyendo las escrituras del Nuevo Testamento y fue algo que realmente lo inquietó mucho. Él cuenta su experiencia. De hecho, les voy a dejar un link ahí para que puedan ustedes revisar la historia tal cual fue y ustedes puedan interiorizarse más del tema. Lo interesante de esto es que cuando él estaba hablando aprendiendo de esto del Nuevo Testamento, él dijo, bueno, si aquellos que escribieron en la antigüedad, en el antiguo mundo, digamos, existían este tipo de figuras literarias,
sabiendo que el libro de Mormón también fue escrito por personas que vinieron de esos mismos lugares, él dijo de repente, puede ser que también existan estos mismos elementos en el libro de Mormón. Y fue así como dice él que una noche comenzó él a estudiar detalladamente algunos pasajes del libro de Mormón y vino este gran descubrimiento espectacular, que por lo menos para mí, ahora yo, Luis Calquín, lo he estudiado mucho a través de los años. Y ahora me toca estar indirectamente relacionado con el hermano John Welch, que no tenía la menor idea que había vivido esta experiencia y ahora se las cuento a ustedes porque es algo realmente extraordinario. Él comenzó a revisar algunos pasajes del libro de Mormón y les quiero contar, ¿y por qué les estoy contando esto ahora? Porque justamente él descubrió que en el libro de Mormón también existe este concepto de los quiasmos, que significa que alguien que escribió en estos libros, en el libro de Mormón, entendía esta forma literaria que antiguamente se escribía, por cierto, porque ellos eran de ahí. Esto nos abre las puertas de varias cosas que son muy interesantes, y ya se los explico. El primer quiasmo que él descubrió en el libro de Mormón fue justamente el que se encuentra en las escrituras que estamos leyendo el día de hoy. Me refiero a Mosías capítulo 5. Y vamos a aprender directamente desde ahí qué es lo que el hermano John Welch descubrió. Y ahí van a entender muy bien lo que significa el quiasmo. Vamos por favor a el versículo 10 al 12 del capítulo 5. Fíjense que aquí también he destacado la palabra que se repite en forma inversa en los siguientes versículos. Y este es el quiasmo que descubrió el hermano John Welch en el año 1960 y algo. Ya les comento. Dice, y acontecerá que quien no tome sobre sí, recuerdan que recién leímos esa escritura, el nombre de Cristo. Entonces la palabra nombre, fíjense ahí, tendrá que ser llamado por algún otro nombre, por tanto se hallará a la izquierda de Dios. Fíjense cómo estos conceptos se van yendo hacia el centro, porque al final el quiasmo tiene el propósito de dejar un mensaje que está contenido en el centro del quiasmo. Entonces, nombre, llamado, izquierda de Dios, recordaseis, otra vez dice nombre, y después dice borrado. Y la palabra que finalmente está en el centro es transgresión. Después nuevamente se desdobla eso y empieza a tener los mismos conceptos, pero en forma invertida. Está la palabra transgredir, que viene por supuesto de transgresión. En otros idiomas es exactamente igual. Aquí en el español aparece el verbo y un poco escrito de una forma diferente, pero es exactamente la misma palabra. Después dice borrado de vuestros corazones. Arriba está borrado nuevamente. Después dice acordaseis de conservar siempre escrito. Arriba dice recordaseis que estéis el nombre. Está el mismo concepto y el nombre también en la otra línea. Y después dice izquierda de Dios. Arriba está el mismo concepto. Y después dice llamados, que es el mismo concepto arriba del segundo. Y finalmente el nombre por el cual Él os llamará, que es el mismo concepto del principio del versículo 10. Entonces, si analizamos este quiasmo, está muy fácilmente entendido y muy simple. Esto es exactamente lo que el hermano Welch aprendió, que aparecía en el Nuevo Testamento. Y finalmente él descubrió en esa época que en el libro de Mormón también existían estos quiasmos. Ahora, qué interesante tiene esto. ¿Por qué se los cuento?
¿Saben por qué? Porque esta es otra forma, de una forma quizás no tan espiritual, pero sí una comprobación racional de que el libro de Mormón es un libro verdadero. ¿Por qué? Porque José Smith tradujo esto por el poder y el don de Dios. José Smith tradujo estos escritos en el año 1800, bueno, del 27 al 29, del 28 al 30, por ahí, se terminó en el 29. José Smith murió en el año 1844. Esto fue descubierto en el año 1967 aproximadamente. O sea, pasaron muchos años para que pudiera alguien descubrir esto que estaba contenido en el libro de Mormón. ¿Qué quiero decir con esto? José Smith no tenía la menor idea de los quiasmos. Cuando él murió, nadie ni remotamente había hablado de estos temas, menos aquí en las Américas. Sin embargo, en el libro de Mormón, el hermano John Welch descubrió esto. Y esto fue tan solo el inicio de muchos otros quiasmos que han sido descubiertos en el libro de Mormón. ¿Por qué les menciono este en particular? Porque fue el primero que se descubrió en la experiencia misional que tuvo en Alemania el hermano John Welch. Vamos a ver a través de los meses otros quiasmos que aparecen en el libro de Mormón y yo se los voy a ir mencionando. El quiasmo más extraordinario que hay en las Escrituras, incluso más espectacular que todos los quiasmos que están en el Nuevo y el Antiguo Testamento, se encuentra en el libro de Mormón. ¿Cómo lo hallan? Esto no es una coincidencia. Esto no lo puede haber inventado José Smith, que ni siquiera sabía de estos temas. Estos elementos que aquí están puestos en una forma muy simple, no están puestos por casualidad. No puede ser que esto esté ordenado de una forma como un accidente. Alguien los puso en una forma absolutamente de adrede para poder manejar estos conceptos y que queden en nuestra mente en una forma grabada. Nombre, llamado, izquierda de Dios, recordaseis, nombre, borrado, transgresión, conceptos que de alguna manera deben quedar grabados en nuestra mente. Les quiero contar que el quiasmo más extraordinario, y lo vamos a revisar en un par de meses más, se encuentra en el libro de Alma, en el capítulo 36. Quizás ustedes ya se pueden adelantar en eso, para que cuando lleguemos ahí lo vamos a analizar con más tranquilidad. Los quiasmos es un elemento externo de saber que el libro de Mormón es verdadero. Porque no hay manera que José Smith haya inventado esto en una forma tan extraordinaria sin tener ningún conocimiento de esto. Por lo tanto, esto fue escrito por estos profetas que se dicen que fueron escritos, profetas antiguos, que vinieron desde Jerusalén, que tenían esa cultura, que trajeron eso a las Américas. Y hoy día tenemos este registro que de alguna manera nos está diciendo, sí, estos profetas existieron, son reales y son verdaderos. No olviden entonces estos versículos del 10 al 12 del capítulo 5, que realmente marca un elemento súper interesante, por lo menos para mí, y que nos ayuda a entender de que efectivamente Dios nos revela, incluso a través de un misionero, un jovencito de 19, 20 años, que hace muchos años notó algo interesante acá y que apareció una evidencia de que este libro realmente fue escrito por profetas antiguos y es un libro verdadero. Hoy día tenemos a John Welch, ya es una persona de avanzada edad que nos sigue enseñando conceptos, incluso a través de las redes. Es un hermano muy querido por todos nosotros y ha traído mucha luz y mucho conocimiento en estos últimos días. Es un gran erudito de las Escrituras.
terminamos con el capítulo 5. Solamente quiero decirles que el nombre por el cual seremos reconocidos, no hay que olvidarlo, Cristo. Porque es la manera como nos identificamos. Algunos dirán, ¿somos cristianos? Sí, somos cristianos. Cristo es el centro del Evangelio. Debe ser el centro de nuestras vidas. Por tanto, dice el versículo 15, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin, y vida eterna mediante la sabiduría y el poder y justicia y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Queridos hermanos y hermanas, el discurso del rey Benjamín es espectacular, pero lo más espectacular es la reacción y el cambio que alguien puede tener al escuchar estos conceptos y al entender realmente la importancia que Cristo debe tener en nuestras vidas. Fue tan espectacular esta experiencia que en el capítulo 6 solamente lo menciono, que el rey Benjamín consideró prudente, después de haber acabado de hablar al pueblo, tomar los nombres de todos los que habían hecho convenio con Dios de guardar sus mandamientos. ¿Ok? Entonces se hizo un registro de aquellas personas que habían hecho convenios. Nuestros nombres, aquellos que somos miembros de la iglesia, están registrados. Y yo puedo dar testimonio que están muy bien guardados para que en algún minuto, si alguien quiere verlos y verificar quiénes son esas personas, nosotros hemos hecho los convenios. Por eso es tan importante los registros en nuestra iglesia. Cuando nosotros hacemos la genealogía, cuando vamos al templo, cuando nos bautizamos por alguien que ya no está en este mundo, todos esos registros y esos nombres son contados y son guardados para que en algún minuto se verifique cada una de esas cosas y las ordenanzas que se hicieron. Solamente les cuento como dato histórico que Mosía, hijo del rey Benjamín, después comenzó a reinar en lugar de su padre, dice en el capítulo 6. Después del discurso, el rey Benjamín vivió 3 años más y falleció. Y quedó todo a cargo de este rey Mosía, que es el nieto del Mosías primero, recuerden. ¿Ok? Y finalmente dice que el rey Mosía, en el 7, hizo que su pueblo labrara la tierra y también él mismo labrara la tierra para que así no fuese oneroso a su pueblo. Entonces, el rey Mosías II empezó a tener y hacer lo mismo que su padre y su abuelo habían hecho con el pueblo, siendo un ejemplo también de servicio hacia el pueblo. Queridos amigos, hermanos y hermanas, estoy, como les digo cada semana, estoy fascinado con el estudio del Libro de Mormón. Primero que nada, el Libro de Mormón es un libro verdadero. Es el estandarte que hoy día tenemos para decirle al mundo que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, es la iglesia restaurada, que ha sido restaurada para preparar la segunda venida del Salvador, para recoger, como dice el presidente Nelson, a Israel en estos últimos días. Por supuesto que sí, hay mucho trabajo que hacer. Fíjense la cantidad de templos que está siendo construido y que están alrededor de todo el mundo, para que podamos no tan solo recoger a Israel en esta parte del velo, sino que también a los que ya no están con nosotros, pero en algún minuto nosotros nos comprometimos a hacer la obra por ello. Preparemos nuestras vidas para que podamos asistir al templo frecuentemente, hacer los convenios primero por nosotros y después ayudar a tanta gente que está esperando hacer estas ordenanzas para que ellos puedan recibir todas las bendiciones. No tengo ninguna duda que esta iglesia es verdadera, que el Libro de Mormón es verdadero. Les contaba la experiencia del hermano John Welch y esto de los quiasmos que realmente a mí me ha sacado. Y yo he explotado con esta historia cuando la conocí hace muchos años atrás. Y esto es una otra prueba de que efectivamente el Libro de Mormón es verdadero. José Smith fue un profeta. El presidente Nelson, nuestro amado profeta, ahí está. Y qué bendición tenerle con nosotros.
incluso a su edad, que ya está bien avanzada. Que el Señor les bendiga, sigamos estudiando. Vienen cosas, como les decía la semana pasada, maravillosas. Ya nos vamos a enterar de muchas cosas que van a venir la próxima semana, de historias muy fascinantes que probablemente ustedes conocen algunas, pero mi meta en este minuto es tratar de ordenar estas historias y ponerlas en un hilo conductor, digamos, y empezar a caminar en forma muy fluida en relación a las historias del libro de Mormón. Muchísimas gracias por su lealtad, por su fidelidad de ver estos videos, y espero sinceramente que puedan compartirlo con sus amigos, con su familia. Mientras más tratemos de que estas cosas, por así decir, inunden el mundo, las cosas van a andar un poquito mejor. Tenemos la misión de hacer que el libro de Mormón y el Evangelio en general pueda llegar a muchos hogares, a muchos corazones. Y si ustedes pueden ser de alguna manera la herramienta para que esto ocurra, bienvenido. Yo me he propuesto de hacer esto semanalmente, y donde más llegue, mientras más gente pueda ver esto, mucho mejor. Que tengan una maravillosa semana y nos vemos, por supuesto, en 7 días más por estos lados.